Jorge, ¿cómo lo estás viendo a Kicillof? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, Charlie? Kicillof está, me parece que va caminando por una calle en la cual tiene carteles enormes que dicen prepárate que podés ser candidato a vicepresidente, pero por otro lado tiene la obligación de seguir conduciendo la economía en la Argentina. Mientras tanto, toma estas decisiones como las que tomaron, para muchos sorpresivos, para otros era esperable que él iba a hacer, la reducción de ganancias. Se está moviendo de manera errática y confusa en algunos aspectos, peleando muy fuerte con Echegaray. La interna es muy feroz. Echegaray, el jefe de la FIP. El jefe de la FIP, por a ver quién controla los últimos tramos de las decisiones importantes en el gobierno. Hasta ahora se ha impuesto Kicillof. Sí, ahora, hablando de imponerse, en lo referido al tema del impuesto a las ganancias, lo que sembró fue más confusión para después determinarse que en realidad había que pagar más, porque no contempló los aumentos de las paritarias de este año. Al haber tomado como base salarios sin haber sido ajustado por paritarias de este año, claramente el impacto iba a ser negativo sobre los salarios que empiezan a cobrar a partir de las paritarias los trabajadores. Claramente. Si van a terminar pagando un segmento importante más de ganancias de lo que pagaban hasta ahora. Dante Sica, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto verte, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Dante, ¿el gobierno instaló una sensación económica de que nos va bien o la economía va mejor? A ver, la economía está mejor que el año pasado y yo te diría, para lo que es la población en general, hay dos factores que le transmiten esta, yo llamo sensación de estabilidad que tiene la economía. Yo creo que para el ciudadano común, dos temas importantes, que es la estabilidad en el empleo. El empleo dejó de caer, no crece, pero dejó de caer. Si vos mirás cualquier... O sea, el empleo dejó de destruirse. Dejó de destruirse. Digo, tiene la variable, si querés, que puede ser de algunos puntos, pero si vos mirás, en el año pasado tenía 7 de cada 10 argentinos tenían miedo de perder el empleo y solo 3 de cada 10 tienen miedo de perder el empleo. Da esa sensación... ¿Empleo que contempla lo informal o el empleo... Yo te diría, por lo menos en los temas grandes formales, en el tema informal depende del sector, pero vos tenés todavía mucha movilidad, siempre la tuviste. Pero es claro que en el sector formal el ajuste grande de empleo se hizo el año pasado. Digo, este año me parece que va a ser menor. Y el otro tema es que el dólar está planchado. Entonces eso no solo aumenta el poder de compra, entre comillas, por la apreciación del tipo de cambio, sino la ausencia de volatilidad genera hasta mejora de sensación. Y después hay un factor macro, que es que el gobierno sacó de la cancha la posibilidad de que hubiese una crisis cambiaria a lo largo del año. Digo, por el hecho de, con China como prestamista de última instancia, más estas colocaciones, de alguna manera, y las restricciones, ¿no? Blindó las reservas y sacó del medio la idea de puede haber una crisis de tipo de cambio en lo que transcurre este año. Esos factores te generan esta sensación de estabilidad. Ahora, nada de los factores que hoy son las causas de los desequilibrios de la macro argentina se solucionan. A final de año vamos a tener mucho más atraso de precios relativos, en especial en tipo de cambio y tarifas, porque en esos el gobierno va a seguir reteniendo. Vamos a terminar el año con un déficit fiscal de casi 5 puntos del PBI, que sigue siendo financiado por emisión, con una restricción externa que sigue imponiendo restricciones a las importaciones. Con la inflación alta, en consecuencia. Bueno, una inflación alta, un piso de inflación. La inflación, y ahí viene toda la discusión de las paritarias, es difícil pensar que pueda estar por debajo del 25%. Digo, hay un piso ya instalado, porque el tercer recurso del sector público es la emisión monetaria para financiar al fisco. No son los impuestos. O sea que hay una idea de que anda bien, no anda tan bien, y el gobierno que venga va a tener que hacer. Total. Digo, y con un tema adicional, que todas estas cuestiones que te planteaba generan una muy fuerte pérdida de competitividad, mucho más este año, con lo cual vamos a terminar el año con, te insisto, más atraso cambiario, más atraso de precios relativos. Las restricciones van a seguir estando presentes y la pérdida de competitividad, que se siente mucho más en el interior porque afecta mucho más fuerte la rentabilidad y el nivel de actividad en el interior que en los cascos urbanos por el tema de servicio, van a seguir estando presentes y no van a ser corregidos. Si no se puede esperar de aquí a fin de año que haya una pequeña corrección del tipo de cambio como para darle un poco más de competitividad a la economía. Vos pensás que si uno sigue viendo la pauta de evaluatoria del gobierno, que es diaria o a veces cada 2 o 3 días, te da que a fin de año es diciembre, te vas a terminar con una devaluación anual del 15% contra una inflación que, insisto,
En el mejor ¿Y eso cuánto significaría el dólar? ¿10 mangos? No llegaría a 10 pesos, estaría 9.50, 9.60, según, inclusive la semana pasada hubo un cierto freno a la devaluación diaria, con lo cual, digo, va a tener que dar un empujoncito. Digo, no hay ninguna señal que esté dando el gobierno que vaya en ese sentido. La señal del gobierno para este año es: sigo cuidando las reservas y sigo restringiendo la oferta y manejando los dólares y salgo a buscar de donde sea. Y por otro lado, pongo muchos pesos vía gasto público en los sectores medios y medios bajos de la población para tratar, no tanto de que el consumo impacte sobre el nivel de actividad, porque ya ese canal está roto, pero sí por lo menos que la gente se sienta ahora con más ingresos como para poder tener esa sensación cuida las reservas. Y esto significa que hay mucha gente que debería tener dólares para pagar importaciones y no los tiene. Bueno, ese es el problema. El gobierno está con un dilema que tiene pocos instrumentos de política económica y tiene dos objetivos que son contradictorios. Todo lo que hace para cuidar reservas impacta en el nivel de actividad, negativamente. Y todo lo que quiere hacer para mejorar el clima social y el clima de actividad para el año electoral impacta sobre las reservas. Entonces, al no solucionar los problemas de acceso al financiamiento y de restricciones, se mueve, viste, en el filo de la navaja, donde empuja para un lado afecta al otro. En la interpretación de Macri dice que, digamos, él se ve como presidente en diciembre, plantea que este clima que hay hoy es justamente porque hay un cambio de expectativa de que en diciembre va a haber un nuevo presidente y que va a ser probablemente él u otro, pero no el kirchnerismo. A ver, es claro que hay una teoría en economía, un juego en economía que decimos que el que se va el que viene financia al que se va, ¿no? La idea de que las expectativas, no solo en los empresarios, las encuestas que se hacen de confianza al consumidor y en algunas encuestas políticas, da que la gente espera que lo que viene va a ser mejor que lo que tiene ahora. Por lo tanto, eso se nota en los papeles financieros. Las finanzas son las primeras que reaccionan, es el valor de los bonos, pero también expectativas con respecto al cambio. Por eso es central la idea del cepo. El cepo no es solo un problema de la restricción, sino es la idea de que las restricciones se eliminan y que vos volvés a generar negocios. Sobre el cepo hay dos concepciones, una económica y otra política. El otro día la gente de Macri trataba de explicar la afirmación de Macri en cuanto se levantaba el cepo en 48 horas, al decir que era una decisión política, que eso se puede hacer políticamente. ¿Es viable esto o no? A ver, el miedo que tiene todo el mundo con respecto al levantamiento del cepo es el famoso efecto puerta 12, lamentablemente. Que todos chocan contra una puerta, una tragedia. Digo, como vos tenés 4 años de empresas que no pueden enviar utilidades al exterior y que se han quedado en pesos, parte yo creo que la reinvirtieron y parte está en pesos, más la deuda que hay de importaciones despachadas a plaza no paga, que si vos al otro día levantás el cepo, esos pesos se vayan contra esos dólares y te generen una sangría y una pérdida de reserva muy fuerte. Yo creo que eso es menor, yo creo que ese impacto es menor. A mí me da la sensación que con un programa bien planteado, pero con mucha fortaleza política, me parece que el desarmar el cepo es de alguna manera, va a ser mucho más rápido en función del cambio de expectativas. Porque, a ver, no es que al otro día te va a entrar un aluvión de plata del sector externo. La plata que se va a mover es la plata de los argentinos, que hoy está fuera del sistema. Acordate que los argentinos hicimos un fondo anticrisis privado entre el 2007 y el 2011 de 80.000 millones de dólares. Parte está afuera, pero parte está acá adentro, en cajas de seguridad, abajo del colchón, adentro de una caja de zapatos, que donde vos le des un valor del tipo de cambio más o menos de equilibrio, que hoy sería, no de equilibrio, pero por lo menos un tipo de cambio que estaría más cerca del paralelo que del oficial, vos movilizarías mucha plata de los argentinos que hoy está totalmente cerrada. Tante, ¿cómo impacta o cuál puede llegar a ser el impacto a futuro de lo que está pasando en Brasil en la economía argentina? El impacto, vos tenés dos impactos, uno actual este año y el impacto del año que viene. El actual es, básicamente, nos castiga las exportaciones. ¿Por qué? Porque nuestros bienes son más caros, entonces se sustituye por producción de Brasil. Tenés un problema no solo de la devaluación, que cayó la demanda en Brasil, este año el producto va a caer casi 1 punto, los autos, la demanda de autos está cayendo casi al 10%, con lo cual no solo nuestros bienes están más caros, sino que vendemos menos porque hay menos demanda. Entonces, ese es el primer impacto. ¿Quién es el principal afectado este año? Todos los sectores exportadores. ¿Por qué no nos afecta a los productores locales, por ejemplo, el ingreso masivo de productos brasileños que están más baratos? Porque hay administración de comercio. Entonces ahí viene el problema para el año que viene. El año que viene,
cuando Argentina tiene dos cuestiones. No solo está la liberalización del cepo y definir un tipo de cambio, sino está que Argentina tiene que desarmar por el fallo de la OMC, contrario, el manejo de las DJI. O sea que no podemos más administrar comercio de la forma por lo menos que lo estamos haciendo ahora. Entonces creo que es un fuerte trabajo que le va a quedar al próximo gobierno. Primero, otro más, que es la brecha cambiaria que se te hizo por la devaluación de Brasil y el no acompañamiento de Argentina a un cambio del ciclo económico. Bueno, y aparte hay que realinearse con Occidente, pues estamos dependiendo de China, pero más allá de eso, ¿qué anunció Kicillof? Que fue víctima de esta contradicción de tener que satisfacer necesidades sociales, expectativas, pero no tener plata para hacerlo. Mi sensación es que el anuncio... Habló del impuesto a la ganancia. Sí, el anuncio del impuesto a la ganancia yo creo que fue una jugada más política que económica para tratar de destrabar, entre comillas, la paritaria. Digo, porque todos esperábamos que hicieran anuncios en ganancia después del cierre de las paritarias. La verdad es que, en el fondo, es una cañita voladora muy chiquita, digo, porque duró muy poco. ¿Por qué? Porque lo que anunció no es malo, digo, porque siguen siendo parche sobre parche y no siguen atacando la cuestión básica del impuesto a las ganancias, que es el problema de la inflación. Mientras no se vuelva a actualizar el impuesto a las ganancias con la inflación, las escalas y los mínimos, nada sirve. Todos los años vas a tener que estar discutiendo el sindicalismo con el gobierno para que teóricamente le dé algo que le pertenece. O sea, la tablita de Machinea se unió a la tablita de Kicillof. Sí, tuviste la tablita de Machinea, tuviste la tablita de Peirano, tuviste la tablita... Digo, cada ministro que... A ver, la idea es así, cada ministro que hizo un parche, lo que generó es una nueva tablita. Entonces, esto no soluciona los temas de base y tampoco alcanza, porque se diluye rápidamente con el próximo aumento. La idea de que Kicillof puede ser candidato a vicepresidente, ¿esto tiene algún impacto en una lectura política de parte de los sectores de la economía? Yo creo que la principal lectura política que tienen los agentes económicos es si es el candidato de vicepresidente del Frente para la Victoria, es la condicionalidad que va a tener el próximo presidente para poder nombrar su gabinete, en especial en el área económica. ¿Por qué? Porque para un opositor es muy fácil hablar de la herencia, de las cosas buenas, pero también va a hablar de las cosas malas, estos planteos de ahora. Como teniendo un candidato a vicepresidente como Kicillof, es difícil hablar de temas de la inflación, o sea, Kicillof custodio del proyecto cambiario. No sé si custodio, pero digo, Kicillof tiene, o por lo menos su grupo ha cooptado varios sectores en el sector público, con lo cual me parece difícil que el próximo presidente pueda tener amplia libertad, quizás, a lo mejor no me equivoco, pero pueda tener amplia libertad. Yo creo que la principal duda es Kicillof de vice, la condicionalidad que le queda al próximo candidato para poder hacer cambios en economía. Los acuerdos con China y el vínculo que traía recién Charlie, ¿esto va a obligar al próximo gobierno a hacer un cambio en la estrategia de relacionamiento internacional o la dependencia de China va a seguir manteniéndose? A ver, yo te diría, es claro que con China tenemos que tener un acuerdo porque va a ser la nueva potencia mundial. Vos cualquier dato que mirás va a ser la nueva potencia en términos de supremacía, no solo de poder económico, sino también de fortalecimiento de su rol político. ¿Pero como único? No como único, vamos a un mundo multilateral, no es más un mundo polar o bipolar como tuvimos en su momento, después unipolar. Digo, va a ser un candidato, por lo cual, y es importante el Asia porque es el gran motor de expansión del sector de América Latina. ¿Cuál es el problema que nosotros tuvimos? Que hicimos un acuerdo con China en términos de poder desigual en un momento de restricción de divisas, con lo cual quedamos muy atados a compromisos financieros de corto en un programa que a lo mejor te genera mucha condicionalidad de largo. Si Argentina tuviera acceso a financiamiento más abierto, quizás no hubiese aceptado ciertas condicionales de China. Mi sensación es que a lo que tiene que hacer Argentina es volver a reflotar sus alianzas estratégicas, en especial su relación con Brasil y su relación dentro del Mercosur, y plantear una negociación con China mucho más inteligente. Ejemplo, China nos pidió, o China por lo menos hizo un ofrecimiento hace 3 años y medio o 4 al Mercosur, de empezar a estudiar la factibilidad de poder tener un acuerdo de preferencias arancelarias entre el Mercosur y China. Para que se den una idea, muchos de estos acuerdos a China les llevó solo el estudio, no la concreción del acuerdo, más de 7 años. Nosotros todavía como Mercosur no respondimos. Entonces quizás hubiese sido mucho más inteligente, o sería más inteligente, junto con Brasil y el resto de los asociados del Mercosur, plantearnos una estrategia en conjunto y no hacer estas negociaciones individuales en el medio de una restricción de divisas, porque sos mucho más
vulnerable para poder hacer concesiones que te pueden afectar. Y te pueden afectar a ejes donde el gobierno hacía un tema de política, que es la sustitución de importaciones y los temas que pueden dañar al aparato industrial. Dante, fue un gusto que hayas venido, ¿eh?